Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Rutas de Lima. Comencemos por ahí. ¿Cómo ve el contexto, lo que está sucediendo con Rutas de Lima y lo que está aconteciendo con el proceso en los Estados Unidos, con la liquidación de rutas y sus concesiones en el Perú? Como diría Gabriel García Márquez, esta es la crónica de una muerte anunciada. Lo anunciamos muchísimas veces desde hace más de 8 años, que esto, que ahora en el 2025 lo vemos, iba a ocurrir. En ese momento fuimos brutalmente cuestionados por anunciar primero que el acuerdo de colaboración eficaz era un engaño, era un monumento a la impunidad, y además por cuestionar que no se hubiesen formado parte de ese acuerdo proyectos como Rutas de Lima, como el gasoducto surperuano, como el proyecto de Olmos, sea trasvase o sea irrigación, entre muchos otros, ¿no? Nos vendió la idea, que creo que fue un cuento, de que se iba a tener colaboración progresiva cuando esa es una figura que no existe en nuestro ordenamiento procesal penal. Así que tal cual lo anunciamos hace 8 años, se han dado los acontecimientos. ¿Cuál fue la conclusión final de la comisión? Y no fue tomado, al parecer no fue tomado en cuenta por el Ministerio Público. ¿Cuál fue la conclusión de la comisión que usted presidió? La comisión que tuve el honor de presidir tiene 40 conclusiones generales y conclusiones específicas por cada proyecto investigado. De hecho, las más importantes fueron que el Ministerio Público abra investigación de inmediato y además que las concesiones o las obras que estaban otorgadas fuesen revisadas, de tal manera que las condiciones en las cuales se entregaron sean aquellas que favorezcan al Perú y no la consecuencia de un pacto colusorio que terminó perjudicándonos a todos y enriqueciendo indebidamente a las empresas. La actuación de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, ¿cómo vio en este tema? ¿Cómo lo vio? En ese momento lo cuestionamos y lo cuestionamos abierta y públicamente, abierta, pública y documentadamente. Nosotros no solamente lo cuestionamos en medios de comunicación, entregamos información importante y presentamos denuncias constitucionales que correspondían en ese momento a los altos funcionarios. Así que fue un trabajo que creo la historia nos ha dado la razón exactamente en la forma en la cual nosotros lo anunciamos y que fue un trabajo además en el que Expreso nos acompañó de forma activa. En ese año, en aquel tiempo, usted avisoró. Yo tengo un largo textual que usted dijo, todos los casos Odebrecht se van a caer. Sí, ya era premonitorio. No era, porque no era una premonición, no era instintivo. Los documentos, la realidad de ese momento nos decía claramente que los casos se iban a caer, que las investigaciones no iban a progresar y que el acuerdo de colaboración eficaz era un ensayo de fuegos artificiales que nos estaban entreteniendo, engañando, con una ilusión para tapar lo que realmente se estaba haciendo, es decir, favorecer a la empresa Odebrecht, a sus funcionarios, con un acuerdo que les permitió levantar todos sus activos, lesionar al Perú y dejarnos en la situación en la que nos encontramos ahora. En el caso específico de Rutas de Lima, vendieron en el año 2016 gran parte de sus acciones a Brookfield y tenemos a Brookfield pues ahora en una situación bastante complicada. ¿Por qué considera usted que el Ministerio Público no tomó sus conclusiones? Mire, Lucho, la verdad es que sí las han tomado, lo que pasa es que no lo han dicho. En los casos de la interoceánica y en el caso de la línea 1 del metro, nuestras conclusiones, especialmente en el caso de Alejandro Toledo y también para el caso de Jorge Cuba Hidalgo y otros, toda la parte técnica es del informe de la comisión investigadora. De hecho, forma parte de las pruebas que ellos
han utilizado. Obviamente han utilizado aquello para lo que les conviene. Para el caso de Susana Villarán también hay material probatorio importantísimo. El trabajo técnico que hizo el Congreso de la República no ha sido ignorado por el Ministerio Público en la realidad. Ahora, que ellos lo vayan a reconocer sí es algo bastante complicado. La compra de Rutas de Lima de Brookfield a Odebrecht, ¿usted considera que fue un acto de mala fe? Brookfield es un fondo de inversión muy importante, con muchísima experiencia, y la verdad es que no puede haber sido una compra de buena fe tratándose de una empresa con esa experiencia. Para cuando ellos compran, Marcelo Odebrecht ya estaba en prisión y el escándalo de corrupción había explotado no solamente en el Perú, en Brasil, estaba en Estados Unidos, era un escándalo global. Por lo tanto, dudo mucho que los actos de debida diligencia que ellos debieron haber realizado antes de concretar la compra les hayan dado resultados como para pensar en una compra de buena fe. Creo que fue una compra consciente de los problemas que estaban adquiriendo en esa compra. La sentencia del presidente Ollanta Humala, ¿cómo lo considera? ¿Cómo lo ve? Es una sentencia que desde mi punto de vista cumple con los estándares que nuestra legislación contempla para el lavado de activos, que es un delito autónomo y que se construye en base a la prueba indiciaria. Todo lo que se ha analizado en la primera instancia, las entregas de dinero en efectivo, la forma en la que se ocultó, las agendas de la señora Nadine que dan cuenta del dinero recibido y todos los demás elementos indiciarios dan cuenta de que el delito se ha cometido. ¿Y la actuación de la señora Nadine Heredia? Alguien que nos vendió y le vendió a sus electores, porque obviamente todos no nos compramos el cuento, pero que les vendió a sus electores esa idea de qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder, la forma en la cual instrumentalizó la presidencia de su esposo para convertirse en una presidenta de facto y además la forma vergonzosa en la cual pretendió escapar de la justicia, primero con un nombramiento como alta funcionaria en la FAO y después con su salida a Brasil bajo la protección de su socio Lula da Silva, nos dan cuenta de una mujer calculadora, manipuladora, incapaz de responder por sus actos frente al requerimiento de la justicia. Hace unos días entrevisté a un candidato de democracia de derecha, de centro, de Brasil, y conversamos sobre este tema y me dijo, de ganar las elecciones, el primer día estaría expulsando a la señora Nadine Heredia que pague sus cuentas en Perú. De hecho, este beneficio diplomático que le han dado a Nadine Heredia ha generado mucha tensión política en Brasil, pero pues ahora Lula da Silva está en la presidencia, está en el poder y parte de los beneficios que le ha traído a la señora Heredia, al señor Ollanta Humala, es no solamente el asilo que le han dado a la señora Heredia, sino también el hecho de que bajo la presidencia de Lula se haya declarado inválido el acuerdo de colaboración eficaz y que ahora ese mismo efecto exista sobre las pruebas. Es más, que se esté reclamando que estas pruebas regresen a Brasil y que no puedan ser utilizadas en nuestro país. En el año 2018, Odebrecht firma el acuerdo de colaboración reconociendo los casos de corrupción. Reconoce y dice que se entregó dinero. Hubo una reparación civil. ¿Se cumplió con el Estado peruano? De ninguna manera. De hecho, ese acuerdo de colaboración eficaz que solo se suscribe por 4 proyectos que no tenían sentido además, porque el caso de Alejandro Toledo ya venía desde el año 2013, el caso de la línea 1 del tren eléctrico ya tenía a sus actores principales en prisión, se habían identificado las cuentas en Andorra, y el caso de Cusco,
vía de evitamiento de Cusco ya tenía a Jorge Tito Acurio en cárcel, igual que el de la Costa Verde Callao, en el cual también sus actores ya estaban en prisión. Entonces, colaborar en 4 casos muy adelantados no tenía ningún sentido, y reparar por esos 4 casos tampoco. Interesante habría sido que consideren, por ejemplo, a uno de los proyectos que considero ha sido uno de los más corruptos y más caros de la historia republicana, que es el caso del gasoducto surperuano, o el caso de Rutas de Lima, que expoliaba de forma brutal a todos los limeños con peajes que eran de los más caros en la región, y no solo en la región, sino comparativamente en el mundo, o los de los grandes proyectos hidroenergéticos, como Chavimochic, Olmos, Alto Piura y otros, ¿no? Entonces, ese acuerdo de colaboración eficaz no solamente nos mintió en términos de a qué proyectos consideró, nos estafó con respecto a la reparación civil y además terminó de pervertir la confianza que tenemos los peruanos en nuestro sistema de justicia. Hablando de Ruta de Lima, justo hemos llegado. Ruta de Lima hace unos días, el 30 de septiembre, para ser exacto, se declara en liquidación. Dice, me declaro en liquidación en su directorio, sus acciones, y ellos tienen un problema en los Estados Unidos, un proceso judicial, que se reapertura un juicio en contra de Perú y Ruta de Lima. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aquí hay más de un aspecto para desarrollar. El primero tiene que ver con el hecho de que producto de las acciones de amparo, los habeas corpus que se presentaron en contra de Rutas de Lima por parte de las municipalidades, el Tribunal Constitucional terminó determinando que se suspende el cobro de los peajes. Eso trajo como consecuencia que Rutas de Lima pierda aproximadamente el 60% de su recaudación. En este aspecto, ellos tienen justificada una declaración de insolvencia para ir hacia la quiebra. ¿Okay? Eso por un lado. Y pueden eso, por lo tanto, llevarlo a un tribunal arbitral como quiera, que ya lo han hecho y nos están exigiendo 2.700 millones. Esto el Estado peruano puede perderlo. Sin embargo, hay una luz que es precisamente lo que usted me acaba de mencionar, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le está pidiendo información al fiscal que estuvo a cargo de, al fiscal Weissman, de llevar a cabo todos los actos tendientes al acuerdo que suscribió Odebrecht con el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces le están diciendo, no me has dado información completa y dame información hasta octubre del 2025. ¿Por qué le está pidiendo esto? Porque el gobierno norteamericano se ha dado cuenta de que, igual como se hizo en el Perú, que no se incluyeron los proyectos más importantes o no se incluyeron todos, lo mismo se hizo en Estados Unidos. No solamente se ocultó información, por ejemplo, con respecto a Rutas de Lima, por ejemplo, con respecto al gasoducto surperuano y otros, sino que producto de las negociaciones, la reparación civil que recibe Estados Unidos termina siendo ridícula frente a lo que recibió Brasil o frente al daño que Estados Unidos también sufrió. Entonces, creo que en una decisión acertada están pidiendo información actualizada porque además, y esto hay que decirlo y decirlo en voz alta, el fiscal Weissman habría tenido un grave conflicto de intereses cuando asumió esta responsabilidad. Así que esto abre una luz de esperanza de que ese acuerdo que se suscribió con Estados Unidos eventualmente pueda ser revocado, renegociado, y en ese contexto pueda entrar el proyecto de Rutas de Lima, que evitaría que esta empresa pueda cobrarnos en arbitrajes las cifras que ha planteado. Doctor, a ver, nos vamos ahora a la coyuntura nacional. ¿Cómo ve el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Como lo que esperábamos que fuera. Lamentablemente, así como en el 2018 dijimos que
toda la trama de Odebrecht iba a terminar en un gran fracaso. También sostuve cuando cae el gobierno de Pedro Castillo que deberíamos ir a un adelanto de elecciones, porque la señora Boluarte era exactamente lo mismo que Pedro Castillo. De hecho, ella fue no solamente vicepresidenta, sino la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene gravísimos problemas al día de hoy. Ella ha sido ministra desde el primer día y casi hasta el final del gobierno de Pedro Castillo. Alguien sin experiencia alguna en la gestión pública desde una posición de poder no podía realmente augurar un buen gobierno, y me ratifico en eso. Creo que la señora Boluarte debió haberse ido. Creo que la crisis económica que tenemos ahora, porque el crecimiento es una ilusión, la crisis de altísima inseguridad ciudadana, la crisis generalizada de las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, todo el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, creo que han alcanzado niveles históricos de descrédito. Creo que muy pocas veces en la historia, desde que somos una república, ha existido tanta desafección, tanto rechazo por parte de la población a todo lo que significa la institucionalidad. Y pienso que eso es consecuencia directa de haber tenido y de tener a la señora Boluarte como presidenta de la República. ¿Usted, como ex congresista, considera que es el peor congreso, el peor legislativo que hemos tenido en los últimos tiempos? ¿O en la era republicana? Eso se dice de casi todos los congresos. Casi todos los congresos, desde que existen, se dice que ese es el peor de la historia. Y eso es porque los parlamentos son impopulares. Un parlamento que... Pero el grado de desaprobación es el peor ahora. Pero que fiscaliza al poder, es un parlamento que tiene, por lo tanto, mala prensa. Sobre todo la prensa que es adicta al poder y que depende del poder. Ahora, este parlamento, al haber sostenido a la señora Boluarte, al haber contribuido a la crisis de las instituciones, al haber llevado, al tener como parte de su composición a presuntos delincuentes que le han robado el sueldo a sus trabajadores, que se dan beneficios propios de manera recurrente, y yo diría no solamente desvergonzada, sino también alevosa, un parlamento totalmente indolente y que además no hace ni el más mínimo esfuerzo por fiscalizar el poder, ya sea del Ministerio Público, Poder Judicial o de la Presidencia de la República. Sí creo que estamos frente a uno de los congresos menos responsables, de los más populistas y de los que más han trabajado en provecho propio, sí creo, de la historia republicana. ¿Cómo ve el gabinete de la señora Boluarte? Con estos problemas del señor José Santibáñez, el señor Arana y otros por ahí. Es un gabinete de la señora Dina Boluarte. Creo que difícilmente podría significar un mérito para los profesionales que están ahora al frente de los ministerios el haber sido un ministro de Dina Boluarte. Mire usted cómo está el Ministerio de Cultura y la crisis que tenemos en Machu Picchu, por ejemplo, por mencionar solo un ejemplo. Mire usted el Ministerio del Interior, de Defensa, y la enorme crisis de inseguridad que tenemos, de descrédito. El hecho de que hayan capturado a alias El Monstruo en Paraguay y que se nos diga que era el tercer intento y que al tercero lo atrapan porque no le dieron cuenta a la policía peruana, nos dice de cuáles son los niveles de corrupción que han atacado a nuestras instituciones, a nuestra policía y a todo el demás Estado. Entonces creo que difícilmente alguno de estos ministros pueda decir con orgullo que estuvo al mando de la señora Boluarte. Y lo de Santibáñez, pues es, creo, una de las cerezas que tiene el pastel de la señora Boluarte, el hecho de que haya sido censurado y ella lo haya acogido como su brazo derecho y después le haya devuelto un ministerio y que haya estado a punto de ser censurado nuevamente, dice
de precisamente el poco tino que tiene la señora Boluarte, dice de la desconexión que tiene con la realidad, dice de que ella vive en un universo paralelo en el cual ella se autopercibe como la gran lideresa, como la persona que ha cambiado el destino del Perú en positivo y que está haciendo una gestión maravillosa. Eso solo existe en la imaginación de la señora Boluarte y de quienes la aplauden de forma convenida y conveniente. Las marchas que están aconteciendo, hoy hay una marcha por la tarde, considera cómo lo ve como es congresista, como conocedora de política. ¿Son marchas manejadas o son marchas propias que nacen del pueblo? ¿Son marchas con el fin de revolver el Estado? ¿Cómo lo ve? Yo le pregunto, Lucho, ¿usted se siente seguro No, nadie. en el Perú? ¿Hay alguien que se sienta seguro? Yo creo que ya en este momento en el Perú no hay un hogar que no haya sido víctima de la delincuencia en alguna de sus formas, pero los más pobres son precisamente los que más viven el terror de la extorsión y de la inseguridad. El mototaxista que tiene que pagar un cupo, el ambulante que tiene que pagar un cupo, los pequeños negocios que tienen que pagar cupos, naturalmente al sentirse desprotegidos, tienen todo el derecho a llamar la atención. No podría señalar como que las marchas están o totalmente espontáneas o totalmente manejadas. Yo creo que hay ambos. Creo que hay gente que legítimamente siente que debe llamar la atención del gobierno para que atiendan los problemas. No creo que los transportistas estén inventándose un problema, los matan todo el tiempo. Así que no me atrevería a descalificar el clamor ciudadano, pero tampoco podría decir que es completamente espontáneo. Estamos en etapa preelectoral, ya prácticamente electoral, y por lo tanto hay intereses que van a juntarse y eso puede convertir las marchas en un problema muy grande si es que la señora Boluarte sigue despreciándolas, si es que sigue en ese altar de superioridad para mirar hacia abajo y decir que todos son voces negacionistas, que todos son odiadores, que todos son gente que solamente quiere destruir a la patria. No es así. Hay un derecho y un deber de llamar la atención a los gobernantes para que atiendan nuestros problemas. ¿Cómo analiza las próximas elecciones de 2026? Los candidatos. A ver, yo quisiera primero señalar que me preocupa demasiado el diseño del sistema bicameral. Pienso que es un diseño pésimo, que le da demasiado poder a la Cámara de Senadores y que convierte en insignificante a la Cámara de Diputados. Y que ese desequilibrio interno dentro del próximo Parlamento va a generar gravísimos problemas. Dicho esto, creo que el diseño electoral que además tenemos ahora, con prácticamente 38 candidatos presidenciales y por lo tanto más de 5.000 candidatos, va a generar que el que tiene más visibilidad, es decir, el que tiene mayores recursos. ¿Y dónde hay recursos ahora? En la extorsión, en la minería, especialmente la informal, también la ilegal, y en la corrupción. Entonces, mi temor es que los candidatos financiados por la delincuencia, especialmente por los extorsionadores, por los delincuentes corruptos o por la minería informal e ilegal, sea quienes dominen el próximo Parlamento, tanto en diputados como en senadores. Me preocupa más que a la Cámara de Senadores lleguen personas financiadas por estas economías criminales e ilegales. Y eso sí significaría el probable colapso de nuestra patria. Pues usted sí considera que hay dentro del sicariato, dentro de la extorsión, hay financistas para políticos que van a postular este próximo año. Para muestra un botón. Se conoció lo del monstruo, lo de alias el monstruo, e inmediatamente hasta 4 partidos han desafiliado
a quienes formaban parte de la red del manejo económico del dinero obtenido en base a la extorsión y al crimen. Entonces, si tienes inmediatamente conocidos los nombres y están afiliados a partidos, ¿qué te dice que ellos no van a ser los próximos candidatos, los próximos senadores? Y ojo que en el diseño que hay, el Senado no solamente tiene todo el poder, sino que además no puede ser disuelto nunca. Entonces, veo con profunda responsabilidad como alguien que está consciente de lo que se viene, que conoce lo que se viene, no solamente la responsabilidad, y por eso agradezco la oportunidad que me dan para poder dar mi opinión, sino también lo veo con profunda preocupación, porque los niveles de violencia y el desprecio que hay por la vida se va a trasladar al escenario electoral. Y ya hemos visto cómo en Ecuador, como en México, en Brasil se termina finalmente eliminando al competidor, no en un debate, sino en una eliminación real de la vida. Entonces, no solamente siento responsabilidad, sino enorme preocupación por cómo vaya a desarrollarse el ambiente electoral en la medida que empiece a calentar y llegue al punto de ebullición. Doctora, ¿y usted personalmente va a postular? Aún lo estoy meditando. No sé si el rol de candidata sea el que me toque en este proceso electoral o si quizás deba postergar no solamente mi vocación, mi convicción y la oportunidad que me están dando para desempeñar otro rol dentro del espacio político que sea precisamente el de analizar, advertir, investigar, que también es un escenario que creo los ciudadanos debemos ejercer. Y tal vez finalmente me decida por eso. Aún estoy en ese espacio de debate interno. No, aún no. Aún no, y es porque la política es mi pasión. Yo me he preparado toda la vida para ejercer desde espacios de decisión. No es algo que hago porque ayer decidí que ya mi vida está resuelta y por lo tanto puedo aportar, o porque soy alguien que tiene mucho dinero, o porque he conseguido mis metas. No, yo desde mi primera infancia me preparé para esto. Sin embargo, también hay otras formas de aportar. Ahora trato de aportar desde el espacio profesional, desde el espacio de la defensa y también desde el espacio, cuando me permiten, como en esta oportunidad, de la opinión. ¿Algo que agregar, doctora? ¿Algo que quisiera destacar como opinóloga, como abogada? Sí, que el Perú es un país maravilloso, lo tiene todo para ofrecer a sus ciudadanos oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de realización reales. No las desperdiciemos, no le entreguemos el poder a alguien que va a terminar de hundir nuestras expectativas. El poder real es del pueblo. Fíjate, pueblo, muy bien a quién le entregas eso que va a decidir el futuro tuyo, de tus hijos y de tus nietos. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes.